¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Hoy quizás sacan 2 o 3 videos. Bueno, para muchos va a estar entretenido, para otros quizás digan otra vez este tipo hablando pavadas. Pero bueno, día de lluvia, ya he dejado un video cortito mostrando cómo quedan las herramientas después de sacarlas de la caja para hacer una revisión, ir comentando cómo se han comportado y demás. Y ahora lo que me queda es ordenar, bueno, las cajas, ordenar las cajas de herramientas. O sea, esta es una de las cajas que voy a destinar para lo que es service de electricidad. Así que estuvo configurada mucho tiempo. Observen cómo arreglé la manija, como he contado varias veces. Son mis cajas que tengo desde siempre, pero bueno, con algunas mejoras para que no se rompan y perduren. Bueno, eh, ya van a ver en el video cortito. Para video cortito es largo y para video largo es cortito. Es un short, reel, no sé cómo es. Pero ahí les muestro más o menos las montañitas de herramientas que se generan cuando uno vacía las cajas. Y ahora vamos a ordenar, vamos a configurar el elenco para realizar service en domicilios, bueno, orientados a la electricidad. Algunos amigos me dicen, a esa caja le sumás una Stilson y podés hacer prácticamente cualquier cosa. Es más o menos la idea de, bueno, poder trabajar cómodamente en los domicilios, porque cada domicilio es un mundo. A mí me ha pasado, y ya lo he contado acá en el canal alguna que otra vez, de querer bajar la cantidad de peso de herramientas en la caja y también reducir la cantidad, porque se da el factor que queda todo perfectamente ordenado, pero cuando uno necesita sacar algo de abajo, bueno, después hay que sentarse arriba para cerrar la caja. Bueno, eso no es tan así, pero queda todo desordenado. Entonces hay dos opciones: o comprar una caja con mayor capacidad, que no me han salido buenas, se han roto, o quizás achicar un poco la cantidad de unidades de herramientas a transportar. Bueno, como ejemplo pongo siempre el mismo. En una oportunidad decidí achicar el elenco de herramientas en el área de electricidad. Bueno, entre una de las tantas cosas que saqué fue una llave de 12 milímetros. No es mucho lo que ocupa, pero no se usaba nunca. Decidí, bajo las premisas con las que me estaba manejando, sacarla. Bueno, no les voy a decir que en el próximo service, pero en el que sigue, después de ese, necesité una llave de 12. Créanme que sentí un poco de impotencia y bronca después de haberla paseado conmigo un año, como mínimo, y al momento de necesitarla no tenerla. Entonces uno termina trabajando con una francesa, una pinza, pero la llave de 12, la que compró para determinado fin, no la tiene. Así que bueno, vamos a tratar de configurar, vamos a alternar algunas marcas, como para, bueno, trabajar quizás cómodos en lo que sería electricidad domiciliaria, en base a la experiencia de uno. Hay algunas herramientas de medición que obviamente en la caja no las llevo. Generalmente tienen su bolsito por una cuestión de cuidado, de que se golpeen y demás. Así que nada, en primera instancia vamos a guardar la Pico del Oro Watfow, que quiero que sepan que es la primera unidad Watfow que adquirí.
ya conté la historia. Estaba trabajando en Castelar, una zona de Castelar donde yo por ahí no estoy demasiado. Y bueno, no había llevado elementos de corte, ya sea arco de sierra, una cegueta, un cierrín, porque las tareas para las que me habían contratado no ameritaba llevar esa herramienta. Y bueno, vieron cómo es, se suscitan cosas y bueno, necesité hacer un corte en un caño de PVC de 40, además de comprar el caño PVC de 40. Recorrí todas las ferreterías cerradas, porque Castelar es así. Hay dos cosas sagradas, la madre, la plata, o tres cosas. Dos cosas, la plata y la siesta, pónganle la madre, bueno, no sé. Y en una ferretería de esas que están instaladas en la casa, que por ahí tienen un local adelante, le tocan el timbre, viene el hombre en ojotas, encima verano en aquel momento, viene el hombre en ojotas, sí, que necesita, pedacito de caño, bueno. Yo estaba dispuesto a comprar la sierra, y le digo, bueno, y una sierra, un arco de sierra, una hojita de sierra, algo para cortar. Me dice, ¿es el único corte que usted necesita hacer? Sí, le digo, a esta medida. Ah, yo se lo hago, hombre. Y bueno, como me sobraron esa plata que tenía preparada para, o destinada para comprar el arco de sierra, me compré, sin yo saber que era Watfow, esta pico del oro. Me dio mucha alegría el saber que era Watfow, porque después volví a la ferretería a ver qué unidades tenía de dicha marca, marca que siempre me gustó y le tengo un gran cariño. Y bueno, no tenía obviamente demasiadas unidades, pero por pedido me fue trayendo todo lo que yo prácticamente tengo de Watfow. Sacando una pinza de punta de 6 pulgadas, que la compré en la bulonera donde habitualmente compro Inco, y una francesita de 6, porque empezaron a traer Watfow, sin discontinuar lo que es Inco. Así que bueno, esa es la historia de mi primer herramienta Watfow. No la asociaba para nada a la que había visto en el canal de Gregorio, pero bueno, obedece a la lógica, no es cromo vanadio al ser aislada. Obviamente no debería estar en contacto con agua y ese tipo de cosas. Ya hablé en el video anterior de una propuesta que me hicieron como para probarla si rinde como una no aislada, rinde, pero bueno, se corre el riesgo de perder la aislación, que es el fuerte de esa herramienta. Bueno, tenemos un jueguito de llaves Torx con el agujerito de seguridad. Siempre hay que tener de estas porque muchas de las luminarias vienen cerradas con este tipo de herramientas, o con este tipo de tornillería para este tipo de herramientas. Y bueno, yo siempre llevo un jueguito de llaves Torx y hago lo propio con las Allen, que están acá. La vamos a... Ahí anda una palomita que comenté que se había accidentado y se quedó en la puerta del taller. Es media arisca, no logro poder agarrarla. Por ahí la puedo agarrar y bueno, fijarme que esté mejorando, que esté sanándose de sus males, pero no logro saber si toma agua y come, porque bueno, sí noto que obviamente el recipiente con agua que le pongo y la comida desaparece, pero no sé si alguno de los pollitos se mete en el taller y se los come. Ya me parece que esto va a ser un taller veterinario en cualquier momento. Pero bueno, jueguito de llaves Allen Robust, marca de herramientas que me gusta mucho.
sinceramente la única contra que tienen es que el monopolio de dichas herramientas lo maneja Easy y bueno, cuando ellos quieren valen 50 centavos, cuando ellos quieren hay que pagarlas en euros. Vamos a poner un destornillador largo, que yo generalmente siempre lo ubico abajo, pero también vamos a poner un PH3 aislado. A medida que voy viendo, voy guardando. Ustedes saben cómo es esto. Este es de la marca Rowe. ¿Dónde se utiliza mucho? Se utiliza mucho el PH3 en lo que es por ahí tableros de trifásica, mucho terminal ojalillo que por ahí va montado o amurado con tornillos para dicha cabeza. Bueno, esto es lo ideal como para apretar fielmente porque vieron que el consumo puede llegar a ser estragos. Ya después desarrollaremos un poco más la cuestión. PH2 de la marca Ruhlmann por 300, unidad muy útil. Siempre dije que es tan importante las herramientas cortas como las herramientas largas, ya sea en llaves, destornilladores, pinzas. Por eso he encontrado un gustito al trabajar con, por ejemplo, pinzas multifunción, de las cuales quizás no utilizo ni el 20% de las funciones, porque simplemente las uso como una pinza, pero esa anatomía, ergonomía, o como prefieran llamarle, se hace solidaria a más de una ocasión, donde quizás la herramienta escapa, o sea, la necesidad de la herramienta escapa un poco a lo estándar y se puede salir de alguna situación en la que por ahí nos vemos complicados. Bueno, martillito Jadever está prácticamente sin uso porque tenía trabajando este que ya lo vamos a desvincular de la caja y le vamos a dar paso al Jadever de 300 que ya dije hasta el cansancio que los metales de las herramientas de golpe de estos momentos están dando más que resultados satisfactorios. La idea no es repetir siempre lo mismo, pero bueno, a medida que uno maneja una herramienta, por ahí tiende a repetir conceptos. Bueno, yo les dije, no pidan que vuelvan, aprendan, tengan cuidado lo que piden. Yo hablaba una vez, no hace mucho, no recuerdo con quién, y dije que siempre que yo deseé algo, a mi vida llegó. Tardó más, menos, pero a mi vida llegó. Lo que nadie me dijo es que si era para bien o para mal. A veces uno desea algo demasiado, a la vida llega, y no siempre es para bien. Espero que se entienda. Filosofamos a medida que vamos ordenando un poco. Esta pinza, cuando hicimos un poco la recorrida por distintas unidades de 7 pulgadas, es una de las primeras Interelec que yo compré con bastante uso y bastante buenas prestaciones, ni hablar del precio. Así que bueno, nada, se las quería mostrar. Esta obviamente no va a formar parte de la caja, al menos de esta caja, pero les quería mostrar que hay un antecedente a lo que sería las que vengo o las que mostré y nunca usé, que ahora recientemente le estoy dando un poco de uso, de la famosa obra ATR. Después, destornilladores aislados. Este es un Interelec
lo vamos a limpiar un poquito. Este es un 6 milímetros, 6,5. Bueno, todos saben que generalmente son rectos, donde pasa la varilla, pasa la punta, no obedecen al tipo pala. Y lo vamos a guardar acá con las herramientas aisladas. Este también es propiamente un destornillador aislado, lo están viendo, es de la marca Bremen, pero pueden observar que es de una medida más chica. Eso indica que lo vamos a poner en una capa superior de la caja, dado que, bueno, todos sabemos que hay herramientas que se usan más frecuentemente que otras. Por ejemplo, el PH3 lo guardé abajo porque capaz que el próximo trabajo que soy convocado es la primera herramienta que hay que usar, pero no es el factor común en un domicilio. No sé si me explico. Bueno, vamos a separar de todo este montón las herramientas, los destornilladores aislados para, bueno, después organizarlos un poquito mejor. Esta es una Tramontina de 8 pulgadas, Tramontina Master. La compré hará un año y medio en lo que es Coto. Me gustó. Bueno, como ya he comentado en la anterior, que no es la misma obviamente que hablábamos el otro día. La que hablábamos el otro día es esta, para que no digan, la saca de un lado, la pone en el otro, la saca de un lado y la pone en el otro el tipo. No, yo trato de ser fiel y mostrar las herramientas que, bueno, me dan resultado o no, pero son las que decido trabajar y, bueno, si se rompe la pierdo yo, si da buenos resultados, queda la experiencia en el canal para... ¿Se tildó? ¿Se está tildando? ¿Qué pasa? No. Alicate 7 pulgadas de la línea Inco. Este no es del segmento profesional, es de la línea liviana. Lo vamos a poner acá y vamos a incorporar también uno, este también es de la línea liviana. Vamos a incorporar uno de segmento profesional o industrial. A ver cuál es, el industrial, porque también está el segmento profesional. Bueno, ya no queda acá un rollo, pero me da un poco de lástima cortar cable. ¡No seas ratón! ¡No seas ratón! Alicate, como llamémosle el que está al frente de la caja para trabajos de electricidad. Después, lo que no nos puede faltar son estos destornilladorcitos tipo trompito. Está el par, el plano y el Phillips. Muchos lo llaman trompito, otros lo llaman muñón, otros lo llaman simplemente Phillips PH2x38 y destornillador plano de 6,5x38. Bueno, acá le decimos los trompitos y son útiles en más de una ocasión en cualquier área, en cualquier rubro de los que estemos trabajando. En plomería pasa que a veces los volantes del lavatorio quedan inmediatamente debajo de lo que es el portajabón, el portacepillo de dientes. En el portacepillo de dientes a veces se da por casualidad que se puede atravesar por algún agujero de dichos cepillos y llegar a aflojarlo, el tornillito del volante. En lo que es la parte jabonera no hay mucho que hacer, muchachos, así que es conveniente tener esos destornilladorcitos que no ocupan, no tienen un costo elevado y verdaderamente
cumplen su función. Ahora vamos a pasar a lo que sería pinzas de punta. Pinzas de punta tengo esta que es un berretín personal. Ya la conocen, la he comprado en la zona de caseros. Me ha dado resultados, pero bueno, para tener algo medianamente profesional en la caja que así lo amerita, vamos a poner la de la línea Hamilton en el segmento 8 pulgadas. Obviamente va a ir una de 6 también para, obviamente, distintas situaciones. Podría ser esta de la línea ZX. Esta es una ZX pura, una de las últimas ZX que pude comprar, porque después comenzaron a venir ZT, creo que era, y bueno, aparentemente hubo un cambio en la manufactura de la herramienta, y bueno, intentaron imponer Ronix. Después el amigo Gregorio descubrió, investigó que Celta era algo más o menos simétrico a Six, pero bueno, los que nos gustó Six siempre, no me banco, porque incluso no es la misma calidad esa ZT que las Six. Destornillador Inco PH1 sin aislación, porque hay veces que hay que desarmar cosas que no revisten aislación. Ahora sí le damos lugar a estos destornilladores aislados. Bueno, tenemos espero que no se caiga toda la pila, una pinza multifunción. Esta es de la marca Brina. La verdad, no dista mucho de lo que es el manejo con la Watfow. Yo le volé un resorte que traía acá que era muy incómodo. Y la verdad que ahí, al sacarle ese resorte, me dio como una nueva perspectiva sobre la herramienta, dado que es otra, era incómoda con el resorte. Y bueno, se puede asemejar bastante a la Watfow, herramienta a la que le tengo un poco de cariño. Bueno, las orejitas para la linga de seguridad, imagínense que ahí pueden pasar una tanza y gracias. Pero bueno, yo la que buscaba era la de la línea Jadever. No la pude conseguir y en la casa de electricidad me ofrecieron esta. Y bueno, la compré. No escapa a lo común, pero no es una porquería como la Trigane, por ejemplo. Bueno. Destornillador mal llamado destornillador buscapolo. Este es un buscapolo que cualquiera lo ve y lo llamaría genérico, pero si pudiesen ver, ahí dice Interelec. O sea que bueno, mal que mal se tomaron la tarea de ponerle el nombre a la herramienta. Vamos a probar a ver qué tal funciona, por las dudas, no vaya a ser que nos confiemos. Sí, funciona bien. Van a tener que creer en mí, igual, si no, el que va a quedar como el penado 14 voy a ser yo. Así que funciona. Hay unos más chiquititos, por ejemplo, en lo que es la línea Inco, hay unos que son largos y más bien toscos, y hay otros más chiquititos, que esos sí podrían ingresar cómodamente en lo que son los tomas y ese tipo de cosas. Yo calculo que los más grandes, este es un destornillador obviamente Interelec, lo están leyendo, pero después se borra y los que son más grandes están orientados netamente a lo que sería
la prueba en conductores, no en módulos. Para mí, qué sé yo, una explicación media tirada de los pelos, pero bueno, no sé por qué se decidieron hacer dos medidas de buscapolvo. Pinza de punta Watford, que obviamente para el segmento 6 pulgadas que se necesita habitualmente, va esta. Estamos viendo qué pinza de punta curva vamos a utilizar. Me veo muy tentado a incorporar la total, pero esta total corresponde a otra caja configurada para este fin. Pero bueno, vamos a poner acá esta unidad y vamos a ir viendo qué nos queda, dado que faltan destornilladores. Tenemos destornilladores de la marca Diju. Este es un plano de 5 milímetros, o bueno, no sé, 5,5 lo litografían, es lo más parecido a 732, ese va. Después tenemos, yo estuve trabajando bastante tiempo con los destornilladores de la línea Celta, pueden observar el desgaste. Algunos me han dado un resultado bastante bueno y otros comenzaron a flaquear hasta, bueno, que no pudieron más. Pero en líneas generales cumplieron. En líneas generales cumplieron con la premisa, porque tampoco es que se destruyeron todos, o sea, han sufrido el desgaste lógico al uso y al precio que uno lo pagó. Así que se podría decir que todo lo que estuvieron trabajando por encima de la premisa que uno se había fijado fue chapa. En mi experiencia dieron más de la cuenta. Y de hecho no es que se destruyeron. Yo rompí. Llevé al desgaste a 2. Ya las puntas no se hacían solidarias a la cabeza del tornillo, entonces apretaba hasta un punto y después de ese punto zafaba. Pero está más que bien para alguien que por ahí los utiliza, no digo en forma jovista, porque hay gente jovista que trabaja todo el día con las herramientas. Los profesionales podemos trabajar con herramientas de esa calidad. Lo único que va a diferir es el tiempo de uso o la vida útil de la herramienta. No hay otra cuestión que por ahí interceda en el no uso de dicha herramienta. Yo cuando llevo a un domicilio donde sé que son herramientas que se van a exigir, por ejemplo, llaves de caño, llaves francesas, Stilson, generalmente siempre tengo una donde me voy a respaldar en caso de rotura, pero no ha pasado, han trabajado y han trabajado bien, está bien, Total, Inco, en Top, tienen líneas profesionales, pero también podemos hablar mucho de Irimo o de Stanley. Son herramientas que hoy por hoy están viniendo con el mismo juego que trae una Jadever. Entonces, bueno, uno ya empieza a dudar en qué invertir la plata, porque tampoco se puede confiar en una Vaco, porque ya no es Vaco, está lejos de ser lo que fue. Y bueno, imagínense el caso de Metz. Esta Metz, por ejemplo, es de la época linda de Metz. Está una que compré no hace mucho, cuando fue lo del amigo Gregorio, y la verdad que sí, la herramienta era fea. Entre paréntesis, les debo la comparativa entre una unidad
y la otra, una Metz punta plana, 6 pulgadas, mango rojo, otra de iguales características, mango naranja. Les puedo asegurar que se notan las diferencias. Bueno, alicate multifunción, siempre lo dije y lo repito, me parece redundante que un alicate traiga para pelar cable, pero bueno, se aprovecha, lo vamos a poner. pH 1 por 100 de Watfow, le damos la pasada y vamos a ver qué otros destornilladores nos quedan, porque estoy viendo que puse pocos pH 2. La idea no es sobrecargar tanto la caja para que después unidades que van faltando o uno va incorporando puedan trabajar y participar. Vamos a llevar una pincita de punta curva, en este caso de Jade Ver. Se han hecho bastante útiles. Vieron cómo es. Uno una herramienta no la utiliza porque por ahí no le da demasiada importancia. Después la incorpora y empieza a ver aristas positivas de la herramienta y bueno, la empieza a usar. Destornillador pH 2 por 150. En este caso era un Metz. Lo vamos a poner. Vamos a ver las puntas de prueba, dónde quedaron. Y también obviamente las vamos a colocar dentro de la caja. Después, bueno, creo que ya estaríamos con esta. Nos puede faltar una pulsiana, una francesa, Robust. Qué hermosa época de Robust para las francesas. La vamos a poner. Y a esto hay que sumarle un jueguito de llaves que yo tengo separado, un pequeño elenco. Que bueno, para lo que es por ahí el armado de un ventilador están todas las medidas necesarias. Las vamos a colocar acá. Distintas marcas, bueno, está desde la 6 hasta la 16, pero bueno, intercaladas, hay Irimo, Bremen, Baco, hay de todo un poco, como para Biasoni. Bueno, esa es Robust, esta es Biasoni, como para trabajar cómodamente. Después, bueno, como dije, una de las mejores pinzas de 2 posiciones, que se suele usar bastante para lo que es el ajuste de las tuercas. ¿Vieron las varillas roscadas para electricidad? Bueno, esta pinza en ese aspecto es bastante útil. Tendría que pararme para localizar las puntas de prueba. No sé muy bien dónde voy a apoyar la caja porque estoy rodeado de cosas, pero no se preocupen que nos arreglamos. Destornillador aislado pH 2, este sí es importante tenerlo. Y acá está la Metz de punta curva. En una época eran respetables. Me da un poco de tristeza que al amigo Gregorio le haya tocado lo paupérrimo de la marca, pero bueno, venían cumpliendo y durando. Así que bueno, gente, cable nunca puede faltar. A esto le vamos a anexar bueno, la cinta métrica. A esto le vamos a anexar las puntas de prueba y también una cinta aisladora. Ya tenemos medianamente configurada la caja de service de electricidad. Bueno, si alguna unidad estaría faltando, que sería
algún cortafierrito que siempre anda dando vueltas, como para... a veces hay que limpiar alguna caja, exceso de material, bueno, se da mucho cuando pasamos de lo que son módulos antiguos a módulos nuevos. Los ceramistas, azulejistas de aquella época que dejaban todo el cuadradito perfecto y meter los módulos, hoy en día eso implica picar, llevar a la medida de a milímetros dicha caja para que entren los módulos. El que está en esto sabe de lo que estoy hablando, pero bueno, es nuestra tarea y la tenemos que llevar adelante de la mejor manera posible. Ya tenemos una caja prácticamente configurada, así que seguramente cuando arme la de plomería voy a hacer el videíto. Mientras tanto voy a pensar qué falta incorporar. Como para bueno, trabajar tranquilo con lo que es la electricidad sin que falten unidades. Este destornillador, bueno, obviamente no va a participar de ninguna caja porque estaba prácticamente olvidado, pero tiene la particularidad que yo dije, bueno, si saco esta varilla le puedo poner puntas de 1/4. Saben que la varilla es 6 milímetros, no entran las puntas de 1/4, es de 6 milímetros. La verdad que estuvieron piolas los de Duo Bang 6x150. Este es otra de las herramientas que tenemos inconscientemente en común con el querido Gregorio. La verdad, a veces no salgo de mi asombro porque que uno tenga un juego de llaves Baco y otro tenga un juego de llaves Baco no es algo ilógico, dado que, bueno, es más común, pero herramientas que yo no había visto en otro lugar, como los destornilladores esos extensibles, los destornilladores Cricket, eso tipo americano, la verdad me asombra. Soy un tipo que, bueno, por ahí tiene esa inclinación a pensar que todo tiene un hilo conductivo quizás un poco más profundo de lo que podemos llegar a ver, y nada, sean percepciones equivocadas, pero a mí me llaman la atención. Todo ese tipo de casualidades me llaman la atención. Les mando un saludo. Tendría que encontrar, que la debo tener acá, la multifunción de... la pinza multifunción de Inco, la de 8 usos en 1, pero la tengo en la otra caja de service de electricidad. En esta puse la de Brina. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos armando la caja de plomería. Saludos.